Representación de funciones. Dice que para representar una función se puede utilizar la forma verbal, la fórmula, la tabla de valores y la gráfica. Entonces, empezamos con la forma verbal. Dice, es la relación entre las variables que se realiza por medio de un enunciado, es decir, una descripción con palabras. ¿Listo? Ahora la fórmula. Es la expresión algebraica de la función. Esta expresión se simboliza con la fórmula y igual a f de x, ¿verdad? Donde x es la variable independiente y representa los elementos del dominio, ¿verdad? Es decir, los que parten acá. Y y es la variable dependiente que representa los elementos del rango. Listo, entonces ya sabemos que son estos. Para dar un ejemplo más específico de qué son variables dependientes e independientes, vamos a ver lo siguiente. Dice, a partir de la definición de función y de sus tipos de representación, se puede observar que en una función se establece una relación entre dos magnitudes, ¿verdad? De tal forma que una de ellas se modifica dependiendo de la otra. ¿Listo? Así, en una función existen dos tipos de variables, la variable dependiente y la variable independiente. ¿Listo? Como lo podemos observar acá. Entonces, veamos acá. Esta es la variable independiente. ¿Por qué? Porque puede tomar cualquier valor. Y esta es la variable dependiente porque va a depender del valor que tome esta para que dé su valor. ¿Listo? Ahora acá. Por ejemplo, en la función p de x igual a 3000 de x, donde p es la función del costo de producción de x artículos, se tiene que x es la variable independiente y p es la variable dependiente, ya que el costo depende de la cantidad de artículos que se produzcan. Por ejemplo, si dicen, vamos a producir 2 artículos, entonces 3000 por 2 ya va a dar 6000, ¿verdad? Y así, si esta variable se modifica varias veces, entonces la P va a depender de ella. ¿Listo? La tabla de valores es un arreglo con dos filas. En la fila superior se indican los valores que se toma la variable independiente, o sea, estos valores. Y en la fila inferior se ubican los valores que obtiene la variable dependiente, o sea, estos valores que van acá en este conjunto. La gráfica es un diagrama sagital o un diagrama cartesiano en el cual se ubican los elementos del dominio en el eje horizontal. Entonces ya sabemos que este es el dominio, ¿verdad? Donde arranca. Y los elementos del codominio en el eje vertical. Estos son los del codominio, ¿verdad? Los que llegan. Vamos a ver dos ejemplos acá. Dice acá. La presión dinámica del aire depende de la velocidad y la densidad del aire mediante la expresión. Entonces decimos acá, presión dinámica es igual a ¿qué? A un medio de ¿qué? Esta es la letra griega ρ, ¿cierto? Que es la densidad del aire. Y v al cuadrado, que es la velocidad. Entonces, aquí ya nos dan una fórmula. Con esta fórmula, ¿qué podemos hacer? Nos dan también unos valores, que ya vamos a ubicarlos acá en la tabla. Y por último, hacemos la gráfica. Entonces dice acá. Representar en la tabla de valores y en forma gráfica la función Q, ¿cierto? Porque ya, como quien dice, esta fórmula, lo que nos están dando ya es la función, ¿cierto? Porque ya solamente vamos digamos que a despejar los valores y con esos valores vamos allá a la tabla de valores. Dice acá, si ρ es igual a 1,2 kilogramos sobre metros cúbicos y los valores para V son 0, 1, 2 y 3 metros por segundo, ¿verdad? Entonces, para realizar la tabla de valores de la función Q, se determinan las imágenes de cada elemento por medio de la fórmula. Entonces, vamos a ver así. Aquí dice que Q de 0, entonces es igual como dijéramos f de x, ¿verdad? Donde ¿qué? ¿Cuál es la variable? Si tenemos, por ejemplo, acá el valor de v, ¿cierto? Donde dice que acá los valores para v son 0, 1, 2 y 3, ¿cierto? Entonces vamos a reemplazar la v por esos valores. Entonces acá por el 0, por el 1, por el 2 y por el 3, siguiendo la fórmula que nos dan, ¿verdad? Entonces, aquí hallando cada valor, nos dan esos resultados. Entonces decimos que ¿qué? Que v, o sea, la parte de arriba, la parte superior de la tabla, entonces van los valores del dominio, ¿verdad? Entonces, ¿el dominio qué son? Los valores que nos dan acá, por ejemplo, de este lado. Y pues, ¿cuál es la variable independiente? Entonces, bueno, sí, esas son las variables independientes, ya que pueden tomar cualquier valor, en este caso 0, 1, 2 y 3, ¿verdad? Entonces, estas son las variables dependientes, ya que el valor depende del valor que le dan arriba, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo graficamos? Normalito, dibujamos el plano cartesiano. Vamos a ubicar cada coordenada. Entonces, 0,0 acá, 1,06 acá, 2, 2, 2, 4 acá, 3, 5, 4. Ya iría acá. ¿Listo? Ahora, ¿por qué hacen aquí toda completa? Porque es lo mismo como si tuviéramos también menos 1, ¿cierto? Como es elevado al cuadrado, entonces menos por menos da más. Entonces, si fuera un menos 1 arriba, también menos 2 y menos 3, también nos daría estos mismos resultados, ¿verdad? Entonces, menos 1, 0,6, 2, menos 2, 2,4, ¿cierto? Entonces, daría, como quien dice, una parábola. ¿Listo? Ahora acá, representar por medio de una tabla de valores y por fórmula la función g, ¿sí? Aquí ya no llama f, sino ya llama g la función, dada a partir de su representación en diagrama sagital. Entonces ya vemos este diagrama sagital. Aquí podemos observar que dos elementos de la partida le pertenecen uno de la llegada, ¿cierto? Entonces aquí no se vayan a confundir. Esta función está bien. Lo que no se puede es que, por ejemplo, este menos 2 le pertenezca a menos 1 y a 1. Entonces eso sí ya no se puede. Pero así sí se puede. Porque miremos la tabla. El menos 2 le pertenece a 1 y el 2 también le pertenece a 1. Entonces así sí se puede graficar. Dice, primero, entonces, ¿qué hacemos? Se determina en qué conjunto está definida la función g, ¿verdad? Entonces, el a por el menos 2, por el 0 y el 2, ¿verdad? Y la b por el menos 3, menos 2, menos 1, 0 y 1, ¿listo? Segundo, se ubican en la tabla de valores los elementos de a en la primera fila, ¿cierto? Acá. Y sus respectivas imágenes en la segunda fila, o sea, acá. ¿Qué son las imágenes? Las parejas, ¿verdad? Donde llegaron estos dominios. Finalmente, la expresión algebraica de la función g se determina por la relación entre cada elemento de x y su respectiva imagen. Entonces, así la fórmula de la función g de x es igual a x2 menos 3. ¿Listo? Por último, tenemos el método gráfico para identificar funciones. Dice acá, para comprobar que una gráfica describe una función, se trazan líneas rectas verticales y se verifica que cualquier recta corte la gráfica de la función máximo en un solo punto. Entonces dice acá, en el caso de que una recta corte a la gráfica en más de un punto, se afirma que la gráfica no corresponde a una función. Entonces vemos estos tres ejemplos y podemos observar claramente que las gráficas f y h, la f y la h, no son funciones, ya que al trazar una línea vertical está corta a las curvas, ¿cierto? Y la gráfica g representa una función, ya que la línea vertical la toca en un solo punto, ¿cierto? Entonces, esa es como quien dice para identificar las funciones.